quería arrancar contando un poquito de Mentify, que Mentify es una empresa de aprendizaje. Nosotros tenemos hoy 3 unidades de negocio. Por un lado tenemos una plataforma que funciona como, veo que somos todos bastante jóvenes acá, funciona como un Tinder, pero de aprendizaje, ¿no? Donde se los vendemos a empresas, a organizaciones, enrolan a todos sus empleados y se van macheando entre ellos, de acuerdo a sus intereses de aprendizaje y sus conocimientos, para hacer mentorías, ¿no? Mentorías internas dentro de la misma organización. Y nos fuimos dando cuenta que, bueno, no todas las necesidades de capacitación se satisfacen internamente, entonces empezamos a armar un equipo de mentores externos, expertos en diferentes habilidades, plataformas, con diferentes conocimientos, para tener una posible oferta para nuestros clientes, ¿no? Después nos dimos cuenta de que teníamos una comunidad de mentores súper grande, súper comprometida, y dijimos, bueno, vamos a crear esas mentorías que ofrecemos a nuestros clientes empresa, pero también a la comunidad, ¿no? A las personas que estén interesadas. Y en este caso, bueno, nada, tenemos este webinar de inserción laboral inteligente, que es una idea que tuvo Manu. Entiendo que, bueno, vos, Manu, estuviste viendo muchas personas que estaban en búsqueda laboral, personas que quizás en ese proceso, quizás algunos que nada, se terminaban frustrando o por ahí no tenían su perfil de LinkedIn armado, su CV armado. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armamos esta mentoría de inserción laboral inteligente, donde vamos a ver cómo crear nuestro currículum, nuestro LinkedIn, cómo posicionarnos frente al mercado? Entonces surgió esta idea, ¿no? De hacer un webinar presentando esta mentoría gratuita que va a arrancar el 8 de octubre, ¿sí? Van a ser 3 miércoles, ¿sí? 8 de octubre, 15 de octubre y 22 de octubre, ¿sí? Van a ser esos 3 miércoles, y todas las personas que se anotaron en el webinar, ¿sí? Más o menos tenemos entre 40 y 50 personas que se anotaron, algunas quizás no pudieron venir, van a estar igualmente invitadas a ¿cómo se llama? A las sesiones de la mentoría, ¿no? Van a estar invitadas automáticamente, ¿sí? Obviamente el que no puede asistir por algo nos puede avisar y lo damos de baja, pero están automáticamente todos anotados, teniendo en cuenta que esto es una mentoría gratuita, ¿sí? Que va a estar dando Manu, de inserción laboral inteligente, ¿sí? Este es un espacio, como yo siempre digo, es una mentoría. Ahora igualmente Manu va a explicar cuál es la diferencia entre una mentoría y una capacitación, pero relájense, hagan preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribir si quieren en el chat, pueden desmutearse y preguntar. Esto es un espacio en donde, nada, queremos escucharlos a ustedes también, entender en qué momento están en su búsqueda laboral. Pueden ser personas que estén recién iniciadas en el mundo laboral, estén buscando su primer trabajo, o personas que estén hoy en día sin algún empleo y estén en búsqueda de su siguiente empleo, ¿no? Así que bueno, nada, ahora sí, Manu, te dejo la palabra, ya está grabando, está compartiendo, yo te voy a estar acá manejando la presentación para que vos también puedas ver a todos los que se van sumando, y todo tuyo. Gracias por esta idea de hacer esta primera mentoría gratuita con nosotros, con Mentify. Así que Manu, te doy la palabra y yo voy a estar acá manejando la presentación. Perfecto, gracias, Fede. No, gracias a vos, obviamente, por el espacio y gracias a todos los que se fueron sumando. Mi nombre es Manuela, un poco ahí primero me voy a presentar. Para el que no me conoce, soy del interior, siempre lo aclaro porque alguna que otra vez me la como, así que, bueno, la idea es contarles que soy licenciada en Recursos Humanos, actualmente estoy haciendo un máster también en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, por lo cual siempre arranco quizás mi presentación con que realmente me apasiona muchísimo lo que hago, y puntualmente hoy estoy acá porque tengo más de 6 años de experiencia en todo lo que es recursos humanos, y principalmente arranqué en todo lo que era recruiting, sé lo que es quizás entrar en el mercado laboral, tener entrevistas, ver un montón de currículums y demás, y sentí que podía aportar desde ese lugar. Sé que es un momento quizás muy complejo, de muchísima incertidumbre, y la idea de esta mentoría un poco surge por eso, para un poco acompañar a todas las personas que hoy estén en esa búsqueda, ya sea del primer empleo, que quizás es lo más cotidiano, como de un cambio laboral y no saber cómo realizarlo, o un cambio total de industria y demás, que a veces quizás tenemos el perfil como muy direccionado. Así que la idea es acompañarlos en este momento. Un poco, siguiendo con la siguiente slide, Fede, ahí si me acompañás. Primero es contarles qué es una mentoría, ¿no? Porque vemos que existe el webinar, la capacitación, la mentoría, también el coaching. La mentoría que nosotros vamos a proponer es un espacio donde básicamente una persona que quizás tenga más expertise en cierto tema, que en este caso es recursos humanos, y vendría a ser yo,
es acompañarlos en todo lo que yo pueda ayudar. Realmente es un espacio totalmente abierto, pueden hacer consultas, pueden también dar su punto de vista, preguntar en el sentido de que de repente trabajamos en un aspecto sobre el CV y ustedes quieren saber otra cosa. Acá es un espacio totalmente abierto de construcción, un poco como hablamos con Fede, es mi primera mentoría, así que 100% bienvenidos los comentarios y las dudas. Y la idea de nuestro espacio, puntualmente, de inserción laboral inteligente, es acompañarlos en diferentes encuentros, que van a ser 3, como mencionó Fede, durante octubre, para hacer un perfil estratégico, ¿sí? Para acompañarlos en todo lo que es el armado de CV, puntualmente, que nos parece quizás la puerta de entrada, la presentación de un perfil, optimizar el perfil de LinkedIn, que acá en este caso vamos a hablar de LinkedIn, pero hay otras herramientas y también las vamos a estar trabajando. Optimizar un perfil, entender cómo conectar con diferentes empresas, cómo conectar también con todos los recruiters o reclutadores o referentes de talento y desarrollo de cada organización. Mismo también estar interesados en diferentes empresas, entender qué es lo que nos gustaría, a qué empresas apuntar, a cuáles no, si la empresa tiene un propósito, si no, como terminar de entender qué es lo que queremos. Y en el tercer encuentro, que ahora igualmente lo vamos a ir desglosando bien, vamos a trabajar en todo lo que es las entrevistas, ¿no? El proceso de entrevistas que sabemos que puede llegar a ser muy complejo. Puntualmente, nada, es un espacio abierto, así que ahí, Fede, si le das clic, se va a abrir una pregunta, que es un poco entender cómo los define hoy la búsqueda laboral. Entiendo que todos están acá por algo, ¿sí? Siendo un lunes a las 12 del mediodía, quería preguntarles un poco qué palabra lo define. Lo pueden obviamente escribir por el chat o prender micrófono, la idea es que podamos tener un espacio de conversación, pero ¿por qué están acá hoy? ¿Qué los trae? ¿Qué sienten que están buscando? Puede ser una sola palabra o puede ser una frase. De repente, esperanza, confusión, frustración, impulso. Hay un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero obviamente, gracias, Agus, ahí. Nuevos desafíos, confusión. Ok. ¿Alguien más que se anima? No hay respuestas correctas. Así que libertad. La idea acá es que todos podamos construir. Dudas. Bien. Comienzo. Me gusta. Busco mejorar. Bien. Bueno, mil gracias por animarse. La verdad que es un re buen comienzo empezar así. Me encanta, obviamente no me gusta que tengan 1500 dudas, pero espero poder resolverlas. La idea es esa, creo que lo vamos a poder hacer. Ahí, Fede, si me acompañás, ya vamos a ir presentando los 3 encuentros. Sí, obviamente vamos a comenzar por el primero. La idea es un poco como mencioné, en el primer encuentro, que si no me equivoco va a ser el 8 de octubre, vamos a estar trabajando directamente con el CV. Para esto vamos a, obviamente, tener templates y herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a crear un CV desde cero. No sé si todos están al tanto, pero ahora, actualmente hará mitad de año, ya quizás un año, hay como un nuevo CV, un nuevo formato. Estábamos acostumbrados a quizás ver un tipo de currículum con foto, colores y demás, y ahora está migrando todo, porque hay como una parte, como se dice, ATS o sistema de recursos humanos, que cuando es como una inteligencia artificial, como una herramienta, que cuando vos subís el perfil en LinkedIn de repente, esa herramienta por algún que otro formato no lo termina de leer bien. Entonces vamos a arrancar desde el inicio, vamos a hacer el CV desde cero, apto para este tipo de herramienta, ¿sí? Para este tipo de sistema. Y acá quizás lo importante es que para las personas que de repente no tienen experiencia o tienen experiencia quizás en algo que no es a lo que quieren apuntar, entender qué podemos potenciar de ese CV, ¿sí? Sabemos que es una carta de presentación, entonces obviamente tenemos que marcar la diferencia y marcar nuestro valor desde el primer contacto. Así que ahí, Fede, si me acompañás con un clic, tengo otra pregunta porque soy insoportable, así que les voy a hacer varias preguntas. Es si ustedes tienen claro cuál es su diferencial. ¿Qué los hace únicos? En mi caso, por ejemplo, arranco yo siempre tuve cierta tendencia a
la inclusión, a la diversidad, quizás más por una situación familiar en términos generales que lo puedo contar durante los encuentros, pero siempre fue diversidad, equidad e inclusión mi diferencial en todas las empresas, tanto en Globant, en Pedido Ya, como hoy en Grupo Bimbo. Siento que estoy participando en diferentes iniciativas, entonces siempre mi perfil apunta a eso. Y hace un diferencial, y de hecho en todos los trabajos siempre me lo consultaron. Ahora les pregunto yo, un poco a ustedes, ¿tienen claro cuál es su diferencial? Ahí estoy leyendo el chat. Perfecto. Perfecto. Relacionamiento. Bien, me gusta. ¿Alguno más que se anime? Si la respuesta es que no, obviamente están en el lugar indicado porque sé que tienen un diferencial, todas las personas somos distintas, o sea, literalmente, químicamente somos distintas, así que si no lo conocen, seguramente en estos encuentros, o la idea de estos encuentros es que lo puedan reconocer y que lo puedan detectar. Bien, bien. Perfecto. Ahí, si querés, Fede, vamos al segundo encuentro para conocer un poquito más de qué se va a tratar la mentoría. En el segundo encuentro, que tengo que decir que quizás sea mi favorito, es un poco entender más la experiencia de LinkedIn. Es una red social inmensa, ¿sí? Y para mí es muy natural, obviamente, porque trabajo hace muchos años con la herramienta y sé que hay un montón de cosas que todavía no se conocen, ya sea porque no hay cursos o porque la gente no la profundiza, no la chusmea tanto por una cuestión de que a veces no es tan necesario o que es muy compleja también a veces de abordar. Entonces la idea de este encuentro va a ser, obviamente, primero trabajar, una vez que tengamos el CV, trabajar cómo optimizar el perfil de LinkedIn, ¿sí? Entender qué, por ejemplo, son aspiraciones, cuál es de repente nuestra descripción, poner ubicación, quizás cosas quizás más básicas en el primer tiempo del encuentro, y después vamos a trabajar en conectar con diferentes empresas, también mensajes claves para conectar con reclutadores y cómo entender todo el sistema de alertas para postularse en diferentes puestos. De repente vos te postulás en un puesto y te postulaste vos y ves que hay más de 100 postulados. Bueno, ¿cómo hacemos para diferenciarnos de esas 100 personas? ¿Cómo hacemos para escribirle directamente a un recruiter? ¿Qué mensaje podemos hacer? Y diferentes cosas como para ir siendo más visibles en LinkedIn, ya sea mediante publicaciones o si nos da un poco más de vergüenza y queremos arrancar simplemente conectando desde las conexiones. Pero un poco para ir spoileando el encuentro, lo que se estima en términos generales, y esto es data, no lo invento yo, es data de todo lo que significa LinkedIn y la gente que trabaja mucho con LinkedIn, es que los perfiles tienen que tener por lo menos 500 conexiones, ¿sí? Y solemos no tenerlas. Si no usamos LinkedIn, solemos tener menos de 100. Entonces, entender qué 500 conexiones quiero tener. Si quiero conectar con, de repente, todo el mundo, o si quiero conectar únicamente con el área de recursos humanos, y cómo arrancar en ese sentido. De ahí, Fede, si me... Bárbaro. Acá la idea es preguntarles si alguno ya tiene un perfil optimizado en LinkedIn o si estamos desde cero para arrancar. ¿Sienten que su perfil los representa, que lo trabajan? Hay algunos si se anima a prender micrófono o a escribir, obviamente es totalmente libre. Acuérdense que no hay respuestas correctas. No sé si hay alguien ahí para hablar, pero si querés puedo contar, Manu, un poco Obvio. mi ejemplo de que, bueno, nada, yo a los 18 años empecé a trabajar en una multinacional, por lo cual el perfil de mi LinkedIn era completamente distinto al de ahora, ¿no? Que hace unos años fundamos Mentify y dijimos, bueno, paso de tener un perfil corporativo, de un perfil de una persona que yo trabajaba en Western Union. Entonces, bueno, tuve que hacer toda una reingeniería de, bueno, qué es lo que iba a hacer, qué voy a postear, cómo voy a trabajar mi marca personal, que va a ser completamente distinta a la que era antes, ¿no? Que por ahí lo que hacía yo era publicar cosas de empresas, publicar búsquedas, porque teníamos un montón de búsquedas. Ahora tuve que rediseñar mi perfil para apuntar hacia
hacia otro perfil, ¿no? Antes me interesaba más que la gente conozca más de la empresa en la que trabajaba, ¿sí? Por lo cual hacía un montón de posteos y reposteaba las cosas que hacían los gerentes de la compañía, y ahora, bueno, me tocó una realidad completamente distinta y tuve que pasar de una estrategia hacia otra, ¿no? Entonces creo que hoy sí me representa mi perfil de LinkedIn, pero tuve que hacer un cambio, porque yo venía de algo muy corporativo, de trabajar en una empresa, y ahora, bueno, a fundar una startup es completamente distinto. Así que pasé por ese momento en donde tuve que rediseñar y pensar quién va a ser el segmento al que yo voy a apuntar con mis publicaciones. Un ejemplo. Perfecto, gracias Fede. Sí, es muy interesante lo que contás, porque en mi caso, que yo trabajo en una corpo que obviamente tiene marca empleadora, y un poco para ir bajando mensajes, marca empleadora es lo que representa para una empresa su colaborador o su empleado. Entonces, de repente, yo no puedo publicar cosas que atenten contra la marca empleadora de hoy, Grupo Bimbo. Tengo que estar muy alineada al mensaje que da Grupo Bimbo. Entonces, tiene que estar muy alineado mi mensaje, el de Manu, con el de Grupo Bimbo, porque si no sería como muy difícil de sostener. Es un desafío, creo que el truco está en encontrar un equilibrio perfecto, obviamente estar en una empresa que también te lo permita. Por ejemplo, hacer esta mentoría, en Grupo Bimbo me lo permiten, obviamente, entonces está bueno tener ese híbrido, pero gracias, es muy interesante y lo podemos recontra profundizar en ese encuentro. Ahí sí, estoy leyendo tu mensaje, me parece que nada, lamentablemente a veces sucede de no poder encontrar ese trabajo ideal o ese trabajo que muchas personas necesitamos. Me parece que estaría bueno ir conociendo un poco más sobre tu perfil. En los encuentros, obvio, tenés mi número y tenés mi contacto para estar charlando durante todo el mes, y obviamente después va a quedar mi contacto para todos para que podamos ir apoyándonos, pero aprovechando este espacio, y lo iba a decir un poco más adelante, pero lo aprovecho, la idea de esta mentoría también es generar ese estilo de comunidad, ¿sí? Que todos nosotros podamos trabajar juntos y que quede mi contacto a todas las personas que se vayan sumando para ir apoyándolos, ir apoyándonos entre todos, porque si estamos acá seguramente tengamos un objetivo, entonces está bueno que generemos este sentimiento de comunidad, y la idea de ir haciendo preguntas es un poco eso, que nos vayamos abriendo y entremos en confianza. Ahí, Fede, si querés, vamos con el tercer encuentro. Que el tercer encuentro, acá hay sí o sí que tener que dejar la timidez de lado, porque vamos a hacer roleplay, que roleplay un poco para profundizar es hacer simulación de entrevistas, ¿sí? Vamos a jugar un poco a todo lo que es una entrevista, vamos a entender qué preguntas te hacen siempre, cómo responder a determinadas preguntas, y obviamente acá no va a haber un libreto para que respondamos de cierta manera, pero un poco entender a dónde apuntar cuando nos preguntan de repente por un desafío, o si nos preguntan cuál fue tu último error o tu último fracaso, entender hacia dónde está apuntando la reclutadora, qué espera que respondas, un poco, nada, ir entendiendo qué puede llegar a pasar para anticiparse y ser estratega a la hora de responder, ¿sí? La idea es que hagamos un juego de entrevistas que nos permitan de repente tener que organizar la entrevista. A veces te preguntan sobre vos y empezás por una parte, después seguís por otra, y está bueno tener como un cronograma que en recursos humanos se dice storytelling, donde vas siguiendo una línea de tiempo, y eso permite tanto a vos como al recruiter tener como cierto orden en toda la entrevista. Y después contarles que existen un montón de entrevistas, un montón de estilos de entrevistas, y está bueno que lo sepamos, un poco para bajar ansiedades. Siento que, o por lo menos yo, a nivel personal, cuando sé lo que puede llegar a pasar y tengo diferentes escenarios, la ansiedad baja un poco. Así que la idea es un poco acompañarlos en todo ese recorrido. Y ahí creo que tengo una pregunta más para hacer. Bueno, y es preguntarles si hay algo que a ustedes les gustaría saber. No sé si todos tuvieron entrevistas a lo largo de su vida laboral, o si nunca tuvieron, y eso es lo que les genera incertidumbre. Así que ahí les consulto, ¿hay algo que quieran saber? ¿Alguna pregunta puntual sobre espacios de entrevistas? A mí, esto para sumar, mientras por ahí escriben los chicos en el chat, muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo prepararse
frente a una entrevista, ¿no? Y creo que por ahí sería interesante eso, porque no es lo mismo una entrevista para una posición tecnológica que quizás para una entrevista para un call center o para un, no sé, para un local de ropa. Creo que está bueno, eso, cómo me preparo yo frente a una entrevista. Total, total, cómo organizarla. También qué saber y qué no de la otra empresa, qué decir que investigaste y qué no, un poco para tampoco polarizar una reunión contándole cosas que quizás son tan públicas, pero sí que se sienta el interés de que querés realmente participar de esa entrevista. Ahí Ceci hizo una pregunta, ¿qué se espera cuando nos preguntás por nuestras debilidades? Demostrar que reconocemos la debilidad y cómo buscamos disminuirla. Esa es una de las preguntas que nunca falta en las entrevistas y viene de la mano siempre con fortalezas. Acá en mi experiencia como reclutadora, me pasa que siempre las fortalezas me las responden rapidísimo y quizás la debilidad cuesta, porque nos cuesta en términos generales, somos humanos y cuesta saber cuáles son nuestras debilidades y tampoco vamos a decir una debilidad 100% que nos hunda a nivel perfil. Mucha gente también dice perfeccionista y en realidad no es una debilidad, es como algo como más, es una pantalla o algo mucho más neutral. Entonces hay un montón de respuestas que están buenas. De repente una debilidad puede llegar a ser el inglés. Puede ser, mirá, hoy el nivel de inglés que yo tengo es un intermedio o un básico o no es el que requiere la posición, pero estoy tomando clases de inglés para mejorarlo, o de repente puede llegar a ser, me cuesta a veces pedir ayuda, lo estoy trabajando durante todo mi proceso profesional, lo fui trabajando, pero la verdad que hoy es algo que todavía está en progreso. Hay un montón de respuestas, creo que las vamos a ir desglosando todas, y la idea de la simulación de entrevistas es que yo les pueda dar feedback inmediato para entender qué decir, qué no decir, cómo decirlo, porque quizás estás diciendo lo correcto, pero con otras palabras. Se me ocurren un montón de respuestas, sí, espero haberte respondido un poco, tampoco quiero spoilear el encuentro, así que ese es mi mix. Ahí, sí, Fede. Sí, iba a sumar algo con respecto a esto de fortalezas y debilidades, ¿no? Creo que algo lindo para decir, o yo tuve en mi época al principio también entrevistando, era en, si mal no recuerdo, 2014, hace ya más de 10 años, y me acuerdo una de las preguntas que teníamos que hacer por protocolo era, bueno, fortalezas y debilidades. Y me acuerdo uno de los chicos que entrevisté, que lo terminamos contratando, me dijo, mira, no me gusta decir debilidades, me gusta decir oportunidades de mejora, porque todos los puntos quizás flojos que tengo los estoy trabajando, ¿no? Y son algo a mejorar. Cuando me dijo eso dije, acá hay algo, hay un potencial interesante, y después cambié la pregunta, ¿no? Y dije, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades de mejora? Pero ese chico me acuerdo que me cambió la forma de pensarlo, ¿no? En vez de fortalezas y debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora. Total, de hecho hay un montón, a ver, estamos súper actualizados algunos recruiters y hay otros recruiters que no. Hay reclutadores que de repente hoy te preguntan con quién vivís o cómo es tu círculo familiar o cosas quizás como muy personales que sabemos que en otros países está hasta prohibido hoy en día y está en nosotros como tener esa cintura y creo que el encuentro, si tiene que tener un subtítulo, es tener cintura para responder las preguntas que nos están haciendo. Es no ponerse incómodo si nos hacen preguntas incómodas, porque a veces puede llegar a surgir, de tener la cintura de responderlo, no sentirse atacado, no estar a la defensiva y saber salir de esa pregunta con muchísima cintura, literalmente. Ahí estoy leyendo el chat. Juli me pregunta si es malo hacer muchas preguntas al reclutador. No, la verdad que no, cero. A mí no me molesta en absoluto. Obviamente hay que entender qué tipo de preguntas. De repente sí estamos o justificarlas. De repente, si tu primera pregunta, que no, nos puede llegar a pasar por una cuestión de necesidad, es consultar o por el salario, o por los beneficios, o por algo puntual, quizás al reclutador le hace ruido que estés preguntando primero por algo quizás económico y no sobre el desafío de la empresa o del puesto. Entonces, ahí mi consejo es siempre como saber el timing, saber en qué momento preguntarlo, en qué no, quizás al finalizar la entrevista es mejor preguntarlo. Un reclutador suele preguntarlo al finalizar la entrevista porque por una cuestión de conocerte primero y después entender cómo están alineados salarialmente, pero
podemos practicar en qué momento preguntarlo y de qué manera también, porque es importante saber cuál es nuestro número ideal y saber cuál es el número que está ofreciendo el mercado, porque a veces de repente nosotros tenemos uno y el mercado tiene uno distinto, entonces conocer que hay bandas, hay salarios, hay estructuras salariales detrás de una propuesta, que eso lo podemos ir trabajando también, que me parece que estaría buenísimo. Quizás es algo más profundo y para lo que le interesen, pero me parece bárbaro. Y volviendo a tu pregunta, me parece que está, siempre y cuando está alineado al puesto, a la empresa, al propósito de la empresa, al rol y la modalidad de trabajo y demás, me parece que no están, nunca están de más. Sorry que voy a ir leyendo, ahí Valen me pregunta, nunca he tenido una entrevista laboral, pero tomé esta oportunidad para estar preparada. Me parece excelente, me parece que está buenísimo que tengas una práctica. La idea es que todos estemos listos para una entrevista y el día que suceda, bueno, nada, tener las herramientas para tener esa cintura que decía al principio. Así que gracias, obviamente, por estar acá. Me parece que estás en el lugar indicado. Feli me dice que tiene miedo quizás de hablar de más en una entrevista y caer en una charla social. Pasa mucho, Feli, la verdad, y es muy bueno tu punto. A mí me pasa que, bueno, creo que lo fui demostrando un poco durante este encuentro, yo tengo cierta forma, digamos, casi informal de ir llevando quizás un encuentro. Y cae mucha gente en esa informalidad. Y hay que saber cómo tener ese equilibrio de responder con confianza, pero no perder la formalidad. Hablar con respeto, hacer las preguntas como en el tiempo, no pasar ese límite, o sea, agarrarse del codo, como muchos sabemos el dicho, porque es súper importante tener esa sensibilidad, diría. Lo podemos ir viendo, Feli, y de hecho en este juego de roles lo podemos ir practicando para saber cuándo sí, cuándo no, cuándo me está dando quizás ese pie, pero por ejemplo, si te preguntan, un ejemplo rápido, ¿cómo es tu día el lunes? La idea es que no me digas que te levantás, que te peinás, que te lavas los dientes, o sea, no, contame cómo es tu agenda, digamos, te está preguntando a nivel laboral o a nivel personal, si nunca tuviste un trabajo, pero cómo te organizás con el estudio de repente, si estás haciendo un idioma, si haces deporte, pero como concretamente, no absolutamente todo, porque si no, obviamente, va a ser muy largo y va a ser una charla informal. Ahí Juli me pregunta, ¿qué puedo responder si me preguntan por el salario? Ahí, Juli, hay un montón de respuestas ideales, la verdad. Y creo que dependen mucho de la persona y de lo que está buscando realmente. Pero lo ideal o el truco para mí es siempre saber cuánto está. A ver, hay un montón de estudios y no me sale ahora la palabra, a ver, Fede, si me ayudas, pero benchmarking como tipo Mercer, o hay un montón de consultoras que tienen, de repente, un resumen de lo que está pagando el mercado en determinada industria. Ejemplo, consumo masivo. Si el rol de analista de recursos humanos en consumo masivo está de esto a esto, es importante que vos te puedas mover sobre ese número, ¿sí? Entonces, siempre hay que anticipar esa pregunta, entender cuánto está pagando la industria en términos generales, como para responder algo que tenga criterio, por supuesto, y vos también saber si a vos te va a servir o no, y si en caso de que no exista ese resumen en la empresa en la que vos estás aplicando o en la industria en la que vos estás aplicando, preguntarle a quizás personas del área de recursos humanos, colegas, digamos, por ejemplo, a mí. Yo no tengo ningún problema en averiguarlo, de hecho me dedico a eso, así que no hay ningún tema con eso, pero la idea es siempre anticipar y entender cuánto está pagando el mercado para vos tener esa información previa y dar una con criterio. Y totalmente saber tu flexibilidad, si estás dispuesta a y demás, pero ahí siempre con la verdad y con una expectativa, con una actual y una expectativa, y si es tu primer empleo o si no estás hoy en relación de dependencia, saber cuál va a ser tu expectativa. Ahí Gabriel, ¿y cómo hace el reclutador cuando todos los entrevistados ya nos vimos 100 videos de que sí y que no responder, incluidos fortalezas? Te digo la verdad, te das cuenta. A ver, mucha gente, ¿no? Obvio, y pasa que seguramente a mí me han mentido un montón de veces y nunca me di cuenta, pero eso son un montón de entrevistas, no suelen ser una. El proceso de entrevista suele tener hasta 3 y 4 instancias, entonces en algún momento esa persona
va a pisar el palito y se va a vender. Pero, ¿cómo hace? La verdad que no lo sabe. O sea, es una cuestión de intuición. Vos me podés responder algo que es totalmente cierto. Quizás lo que puede llegar a hacer el reclutador es hacerte preguntas puntuales, que se dice en el área de recursos humanos, se dice hacer preguntas por competencias. Entonces, si vos de repente me decís que una debilidad es, de repente el inglés. Si una debilidad es el inglés, pero lo estás trabajando todas las semanas, te puedo hacer una pregunta en inglés. O de repente si una de tus oportunidades de mejora es la tolerancia a la frustración o la comunicación, te puedo hacer una pregunta relacionada que a mí me permita ver si vos me estás siendo sincero o no. Ya sea oportunidades como fortalezas, pero si el reclutador hace un poquito de profundidad, posiblemente lo pueda saber. Ahí leo la siguiente pregunta, son un montón de preguntas. Hay muchas preguntas, ¿no? Sí, Randstad tiene el resumen, Mercer, Willis Towers Watson, hay varias consultoras que lo hacen. Eso lo podemos compartir después. Ojo también con Glassdoor, creo que se llama. También. Es una que está abierta a la comunidad. Y ahí, bueno, hay mucha gente que publica. Yo digo, vayan a los estudios estos que mencionó Manu, Willis Towers Watson, Mercer, Randstad, que son como los que están consolidadas, toda la información revisada, chequeada las bandas salariales. Esos son como los mejorcitos. A ver, pueden fijarse en Glassdoor, seguro, que eso ponen Glassdoor, y ahí les van a salir algunas publicaciones con los roles y más o menos cuánto se paga, pero me parece que son más fiables estas, que estos son estudios curados por un equipo, ¿sí? Que conoce bandas salariales. Y algo que quería sumar también, Manu, con respecto a esto de las preguntas por competencia, ustedes también pónganse del lado del entrevistador. No es la misma entrevista que va a hacer con una persona que va a ser gerente o una persona que va a hacer su primer trabajo en un call center. O sea, el entrevistador también se prepara para ciertas preguntas, ¿sí? Y hace poquito estaba hablando con unos amigos que son reclutadores y me decían que estaban preguntando mucho algunas preguntas como ¿cuántas pelotitas de tenis pueden entrar dentro de un micro? O ¿cuántos semáforos hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Y esas preguntas, ¿para qué son? O sea, digo, ¿para qué le interesan? ¿Interesa la cantidad de pelotitas que hay que pueden entrar dentro de un colectivo, de un micro? No. Lo que interesa ahí del lado del reclutador es cómo vas a estructurar vos esa respuesta, ¿sí? O sea, básicamente se te está metiendo dentro de la cabeza para ver cómo vas a intentar buscar una solución a ese conflicto. Yo te estoy presentando un problema y, bueno, hay mucha gente que dice, no sé, ¿cómo voy a saber yo? Bueno, eso dice que por ahí frente a una pregunta que por ahí esa persona no sabe o se frustra y dice que no sé, que no sabe. Entonces, por ahí digo, no hay respuestas correctas, ¿no? También uno se tiene que preparar frente a estas preguntas, pero una respuesta por ahí aceptable, ¿no? Para un reclutador es, bueno, habría que entender si vos querés una pregunta, una respuesta exacta o aproximada. Si vos querés una pregunta aproximada, bueno, mientras le puedo preguntar al gobierno de la ciudad en un mail cuántos semáforos hay, mientras espero esa respuesta, puedo hacer un cálculo más o menos por la superficie de la ciudad de Buenos Aires y calcular que más o menos en el 50% de las bocacalles hay, bueno, ¿no? Todo eso, no importa el número final, sino cómo uno va a estructurar esa solución frente al conflicto, ¿no? Así que es una de las preguntas que estaban haciendo ahí unos amigos que son reclutadores, que por ahí es un poco chocante, pero bueno, estén preparados también para ese tipo de preguntas. Lo que importa ahí no es la respuesta final, sino cómo vas a estructurar esa solución. Exactamente, gracias Fe, porque es re bueno el aporte. Hay un montón de preguntas que son así, que no tienen respuesta. ¿Cuántas ventanas tiene la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, nada, la idea es que vos puedas resolverlo, no resolverlo literal. Además, si vos me preguntás, yo no tengo ni idea. O sea, si yo lo pregunto, te voy a decir que sí a cualquier cosa que vos me digas, pero la idea es un poco entender cómo lo resolvés o cómo tomás el problema e intentás resolverlo. Otra de las preguntas típicas es cómo meterías un elefante en una habitación. La gente dice, es totalmente imposible. Bueno, la idea es que vos puedas entender si existe alguna manera de hacerlo o cómo responder a esa pregunta de otra manera. Y ahí, Gaby, respondiendo a tu pregunta sobre la honestidad y la autenticidad, totalmente de acuerdo. Creo que lo que nos hace únicos lo tenemos que demostrar en la entrevista. Por eso quizás no estoy tan de acuerdo cuando de repente me dicen perfeccionismo o organización, o bueno, ¿qué realmente te diferencia? Vos tenés
30, 40, una hora, minutos para que puedas demostrar ese aporte que vos harías a la organización o a ese trabajo. Entonces está bueno que puedas ser totalmente honesto, pero siempre cuidando las formas y cuidando hasta dónde contar un poco. Nada, de repente si vos me decís, no, yo me frustro, cada vez que me frustro lloro. Bueno, quizás sea algo como muy chocante para un reclutador escucharlo, entonces la idea es que puedas llegar a tener esa cintura para responderlo. Y ahí sí, respondiendo a tu pregunta sobre condiciones laborales, la verdad que es una re buena pregunta y esto es un tema que es como muy propio de cada reclutador. Siempre existe la oportunidad donde vos le puedas preguntar si estás alineado. Creo que acá la clave es la forma en que vos lo vayas a preguntar. De repente, si la tirás ahí en el medio de la entrevista, quizás el reclutador se queda como, bueno, pará, ok, pero de repente si vos estás finalizando la entrevista y te dice, bueno, G, me encantaría pasar una siguiente instancia, te gustaría coordinar un encuentro con el... Me encantaría, la verdad que también quisiera preguntarte en términos generales, no cuánto estás ofreciendo, pero si mi salario está alineado a tu estructura salarial. Entonces, si yo te digo que hoy estoy ganando 100, me gustaría saber si estoy alineado o no con los términos salariales que vos estás ofreciendo. Y quizás esa pregunta te cubre ciertas dudas, no todas, porque a vos quizás te gustaría entender cuánto va a ser el número, pero queda como muy políticamente correcto como lo preguntaste. Así que espero haberte respondido la pregunta. ¿Puedo interrumpir un cachito? Obvio. Me pasó, por eso creo que tuve una primera entrevista, se cambió el perfil, me pasaron directamente con los dueños, tuve una segunda, y como que nadie me dice, ¿entendés? Y con los dueños no sabía si consultarle a ellos las condiciones laborales o al reclutador, porque me da la sensación como, y no se lo pregunté a los dueños. Entonces, no sé en qué momento, porque como cambió todo el perfil, si volver o esperar a que me definan si quedaste y ahí preguntarlo o preguntarlo en el mientras tanto. Esa es mi duda que me queda. Ahí creo que, gracias sí, por hacer la pregunta. A ver, tengo una opinión muy formada sobre lo mal que está que un reclutador no te lo diga al principio de una entrevista. Pero respondiendo quizás a tu caso puntual, yo se lo preguntaría al reclutador, no a los dueños, porque siento que el reclutador es el que te tiene que dar esa información. Quizás le mandaría un mensaje, un correo bien armado, que lo podemos ver, obviamente, pero le pondría, hola Manu, ¿cómo estás? Estoy muy entusiasmado con el puesto, la verdad que me encanta todo lo que me fuiste contando, pero quería preguntarte un poco para entender si estamos alineadas en términos salariales, y insisto, yo le compartiría mi expectativa y entender si estoy alineada con las expectativas salariales de la empresa. Esto si a vos te genera incertidumbre y ansiedad saberlo. Si no, si ya estás avanzada, quizás podrías esperar y entender si es algo que te va a hacer la diferencia. Pero es algo como quizás muy personal, y acá no quiero quizás darte mi punto de vista porque es muy personal, pero si querés lo vemos en corto y lo charlamos, cero drama, podemos hablarlo por WhatsApp y hacer un mensajito como ideal para que lo puedas Perfecto. mandar. No, y no me pasó solo en esto, quizás me pasaron en varias entrevistas más allá de eso, como contaba hace tiempo que estoy en búsqueda, y te pasa eso que te dicen, bueno, no sabes si preguntar, ¿hay algún beneficio o algo? Porque tenés miedo que esa pregunta del beneficio te eche para atrás, entonces por miedo yo honestamente no lo pregunto, pero después no sé, sigo avanzando y decís, ¿y qué onda? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué beneficio voy a tener? ¿Voy a tener prepaga? ¿No voy a tener prepaga? ¿Voy a tener ¿viste? Y empiezan esas cuestiones que uno empieza como internamente a decir, pregunta, no pregunta, tengo miedo, a ver si esta pregunta te saca del proceso. Esas me pasan. Te entiendo perfectamente. Y sé que sucede, y obviamente como profesional de recursos humanos me molesta que suceda, porque empatizo con el miedo que tiene un entrevistado a decir, che, yo no quiero preguntar de más, ya veo que pregunto esto y quedo totalmente afuera porque a la reclutadora o al reclutador se le pintó, o sea, entonces
tenemos que ser muy cuidadosos y está bueno que todos lo sepamos. Hay maneras de preguntarlo. A ver, siempre vamos a correr el riesgo de que moleste, pero siempre y cuando lo hagamos con buen tino y buen timing, creo que lo podemos resolver. Pero insisto, en los encuentros lo vamos a recontra charlar y vamos a ver 1500 ejemplos y está bueno que ustedes también los traigan para ir en el momento también haciéndome pensar a mí y trayéndome situaciones que quizás yo ni me imagino que existen en el mercado laboral, porque obviamente es infinito lo que puede llegar a suceder. Así que, nada, ahí es timing, para mí es ser políticamente correcto, vos quedarte con esa tranquilidad de que fuiste exactamente, o sea, fuiste muy correcto y no hiciste nada malo, porque a veces, viste, te queda como esa sensación de, ay, no lo tendría que haber preguntado, no tendría que... Entonces, ir volviendo, pero se puede y si el reclutador tiene empatía, va a saber que vos lo estás preguntando porque realmente es importante para vos y lo querés saber porque, a ver, prepaga es algo natural que todos obviamente queremos, tener un salario digno también, todos queremos trabajar por un número, entonces está bueno que todos podamos empatizar con esa situación. Ahí Lu, me ha pasado igual que Gise, pero nos queda internamente esa incertidumbre, sí, de no haber tenido esa info. La verdad que sí, a veces sucede, lamentablemente, el mercado es enorme, entonces no siempre, lamentablemente, no siempre vamos a terminar con todas las respuestas que queremos durante una entrevista. Pasa en las mejores empresas, chicos, no pasa únicamente quizás en una empresa o en una pyme o en algo que esté arrancando, pasa en un montón de lugares, hay millones de malas experiencias o de experiencias incompletas quizás que no era lo que uno estaba esperando, pero ahí es no tomárselo personal, realmente, no bajar los brazos tampoco, que eso no nos desmotive, que eso no nos frene a seguir intentándolo y seguir postulándose en diferentes empresas. Y creo que del error siempre vamos a ir aprendiendo un poquito más o a saber cómo preguntarlo o a tener cierta flexibilidad a la hora de charlarlo. Pero lamentablemente hay cosas que suceden y que tenemos que anticiparlas y estar al tanto de que, bueno, nada, que no lo podemos evitar, lamentablemente. E insisto que pasa en todas las empresas, hasta en las mejores. Así que ahí no tengo una respuesta, perdón, pero sí tengo la respuesta de acompañarlos y hacer lo mejor posible en este camino como para preguntarlo de la mejor manera y resolver ciertas dudas. Y ahí si nadie tiene ninguna pregunta más, yo más que nada por el tiempo, si querés, Fede, pasamos a la siguiente slide, que es contarles un poquito más de qué van estos 3 encuentros y cómo vamos a organizarnos. Ya los próximos pasos es que reserven su lugar en la agenda. Igual ahí Fede ya me spoileó que les va a estar enviando el invite. Ahora él va a prender micrófono y les va a contar un poquito más cómo nos vamos a organizar a nivel logística y técnica, pero los encuentros van a ser 8, 15 y 22 de octubre, ¿sí? Entiendo que a las 13 horas, ahí Fede me va a confirmar. La idea es que puedan puntualmente para el primer encuentro tener su CV, sí, actualizado, no en este template nuevo que les voy a estar compartiendo, pero sí idea de un poco cómo quieren organizar su CV, así yo los ayudo. Va a ser súper personalizado y voy a intentar ayudar a todos. Obviamente que lo vamos a ir charlando, pero la idea es que se animen a traer toda su información y a ir compartiéndola. Y bueno, y muchas ganas de participar como fue en este encuentro. Mi mensaje es que todos tenemos talento, ¿sí? No quiero que bajen los brazos, es un momento muy complejo a nivel país y a nivel global también. No bajen los brazos porque todos tienen algo para aportar y seguramente todavía, en caso de no tener su primer empleo o estar en búsqueda hace tiempo, todavía no los encontraron, pero quédense tranquilos que la idea es encontrar ese lugar, ¿sí? Sabemos que es un momento complejo, entonces la idea de esta mentoría es acompañarlos en la incertidumbre de quizás estar en esa búsqueda, es intentar derribar miedos y ayudarlos en todo sentido. Así que si sienten que este es un espacio de confianza y de seguridad psicológica, como me gusta decirlo a mí, los invito a participar. Excelente. ¿Alguna otra pregunta?
Acá tenemos un caso que vos querés contar, Manu, ¿no? Acá, este es el caso que esto es recién salido del horno, ayer a la madrugada. No sé si todos están al tanto de que hay premios y Owen Cooper, que es el actor principal de Adolescencia, que fue una serie como muy furor durante este año, era su primer trabajo. Y ayer fue premiado con el Emmy, ganó el Emmy y es el niño más joven en ganar un Emmy, así que lo traje porque la verdad que me pareció fantástico. Ya cuando él empezó la serie fue furor, porque la serie tiene complejidades que no me voy a poner ahí como muy profunda porque seguramente agua, pero la serie entiendo que está grabada de un tirón, y sorry, mi conocimiento nulo en el tema, pero está grabada de una y la verdad que se necesita muchísima constancia y disciplina para llevarla a cabo y para participar de esta serie, y Owen no tenía experiencia, fue su primer empleo, su primer trabajo, y ayer ganó el mejor premio que pudo haber ganado, así que su mensaje es muy lindo, después googleen porque está muy bueno, o se los mando vía algunos TikToks, así que era más que nada por eso, era cerrar con un mensaje motivacional y nada, para inspirar confianza. Excelente. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Ahí voy a dejar de compartir también, así les puedo contar un poquito más en detalle de qué se va a tratar. Como dijo recién Manu, vamos a estar haciendo esta mentoría el 8, 15 y 22, son 3 miércoles de octubre, ¿sí? Les va a llegar a todos el link para que puedan llegar. Si tienen a alguien para invitar, también lo pueden invitar. ¿Sí? Yo acá les voy a dejar igual nuestro perfil de LinkedIn, por si nos quieren escribir por LinkedIn, o también les dejan en Instagram también para que puedan escribirnos si quieren invitar a alguien, que es nuestro Instagram es mentify.ok, ¿sí? Nada, realmente sé que es algo que, como dijo Manu, la cosa sabemos que está complicada, pero todavía el mercado está movido, hay algunas oportunidades, es una cuestión de descubrir nuestro superpoder, ¿sí? Que todos tenemos, para ver cómo vamos a salir a mostrar ese superpoder, ¿no? Cómo le vamos a mostrar a esos reclutadores, a esas empresas, nuestra marca personal, nuestro superpoder y en qué somos buenos, ¿no? Así que, gracias Manu, gracias por este espacio que preparaste. Repito, les va a llegar a todos los links a la mentoría y les va a aparecer también en su calendario. Y cualquier duda que tienen, nos escriben. Vamos a estar viendo este mismo webinar, lo vamos a estar subiendo a YouTube y también a LinkedIn. Así que si no hay más preguntas, agradecerles por sumarse. Pueden invitar a quienes ustedes quieren, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Y bueno, espero verlos entonces el 8 de octubre en el primer encuentro que va a estar haciendo Manu. Chicos, gracias. Y cualquier duda nos escriben, tienen nuestro perfil de tienen también nuestro Instagram, y cualquier duda estamos ahí pendientes. Gracias por participar y gracias Manu por preparar esto. Gracias a ustedes por el espacio y espero que realmente lo puedan disfrutar.